Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y hermanas. Es un placer dirigirme a ustedes en este hermoso día de sábado. Quiero desearles a todos los que están viendo un sábado lleno de las bendiciones del Señor. El título de nuestro estudio hoy es Creación, Descreación y Recreación. Pero antes de comenzar, debemos pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre, al abrir tu palabra, pedimos la compañía de tu Santo Espíritu. Inspíranos y capacítanos para estar listos para aquel gran día cuando regrese nuestro querido Jesús. Gracias por escucharnos y respondernos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes que Dios comenzara su obra los primeros 6 días de la semana de la creación, este planeta tenía 4 problemas. Esos problemas se describen en Génesis 1, 1 y 2 y el resto del capítulo. Vamos a leer Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ahora viene el primer problema, desordenada y, segundo problema, vacía. Y las, número 3, tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, el cuarto problema no se menciona en los primeros 2 versículos, pero sí lo notamos al leer el resto del capítulo 1, y es que el planeta estaba sin vida. Es decir, entonces, el planeta, el globo, tenía 4 problemas. Primero, el planeta estaba desordenado. Segundo, vacío. Tercero, en tinieblas. Y cuarto, estaba sin vida. Ahora, una pregunta que surge de vez en cuando es si el globo terráqueo estaba aquí antes que Dios comenzara la semana de la creación. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo creo personalmente que Dios hizo cielos y tierra durante los 6 días de la creación, probablemente inmediatamente antes de lo que hizo el primer día. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? ¿Por qué llega a esa conclusión? Bueno, ustedes notarán que leímos en Génesis 1, 1 y 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, algunos dicen, y luego dice, la tierra estaba desordenada y vacía, pero no dice cuánto tiempo pasó entre cuando Dios creó los cielos y la tierra y Dios comenzó el proceso de los 6 días de la creación. Pero el cuarto mandamiento parece indicar que la creación de cielos y tierra ocurrió durante los primeros 6 días, al comienzo del primer día probablemente. Dice en Éxodo 20:11, porque en 6 días, fíjense bien, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. La misma expresión que encontramos en Génesis 1, 1 y 2. Es decir, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Así que yo creo que comparando Génesis 1 y 2 con Éxodo 20:11, podemos concluir que los cielos y la tierra fueron creados durante 6 días y luego Dios comenzó el proceso, sea la luz, sea el firmamento, etc. Ahora, de manera que Dios tuvo que resolver los 4 problemas y eso lo hizo durante los 7 días de la semana de la creación. Vamos a repasar qué ocurrió. El primer día Dios hizo la luz, que estableció el ciclo día y noche, tarde y mañana. El segundo creó el firmamento o la atmósfera, el aire que nosotros respiramos. El tercer día Dios creó la vegetación, árboles, plantas, flores, hierba. El cuarto día puso en orden en sus lugares el sol, la luna y las estrellas. El quinto día Dios hizo las criaturas marinas. El quinto día también hizo las criaturas que vuelan. El sexto día hizo los animales terrestres. Y luego entonces creó a Adán y luego creó a Eva. Y luego entonces vino el sábado, el 7º día, que es parte de la semana de la creación. Porque Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre, es decir, es parte de la obra de la creación, pero fue un día no de creación activa, sino un día para reposar
del trabajo que había hecho Dios. Ahora, otra pregunta que surge es esta: ¿quién fue el creador? Una buena pregunta, porque Dios se compone de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién fue el que desempeñó la obra? Bueno, en realidad la Biblia nos dice que el Padre creó por medio o por la instrumentalidad del Hijo. Es decir, el Padre como arquitecto diseñó el plan y Jesús como albañil implementó el plan. Vamos a leer varios textos que indican que el Padre creó a través de Jesús. Noten Juan 1 y el versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, ¿quién es este Verbo? Jesús, porque en el versículo 14 dice, aquel Verbo fue hecho carne. Es decir, en el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo, es decir, Jesús era con Dios, con el Padre, y el Verbo era Dios junto con el Padre. El Verbo, era en el principio con Dios, y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora, esta es la versión Reina Valera del 60. Otras versiones traducen más apropiadamente la preposición dia, que significa a través de. Es decir, el griego dice todas las cosas por medio de Él, es decir, por medio de Jesús fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Notemos también 1 Corintios 8:6, que deja esto muy en claro. 1 Corintios 8:6. Aquí el apóstol Pablo escribió, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Es decir, todo procede del Padre. Sigue diciendo, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Claramente la creación fue del Padre por medio del Hijo. El Padre diseñó el plan, el Hijo implementó el plan. Noten también Apocalipsis 4 y el versículo 11. Apocalipsis 4, 11. Es un himno que están cantando los seres celestiales en honor del Padre que está sentado en el trono en el santuario celestial. Dice allí en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Ahora paremos un momento allí. Alguno estará pensando, bueno, aquí dice que el Padre fue el que creó todo, porque este himno se está cantando al Padre que está sentado en el trono. Pero quiero que leamos el resto del versículo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Ahora fíjense esto. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fueron creadas. No dice, por tu voluntad las creaste. Dice, por tu voluntad existen y fueron creadas. Otro es el que está creando, porque es voz pasiva cuando dice fueron creadas. Además dice que todas las cosas fueron creadas por la voluntad del Padre. Ahora quiero leerles una cita aclaratoria de Patriarcas y Profetas, página 14, a donde Elena White, en armonía con la Biblia, confirma que el Hijo creó por la autoridad del Padre. Escribió allí la sierva del Señor, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Es decir, el Padre obró a través de Jesús aún para crear a los ángeles y los habitantes de los mundos. Nuevamente, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, ahora escuchen bien, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus propósitos, es decir, los propósitos del Padre, sus propósitos de beneficencia
y amor. Así que la creación fue del Padre por medio del Hijo. Ahora hablemos del origen de la luz el primer día. Vamos a Génesis 1 y los versículos 3 al 5. Génesis 1 y el versículo 3 hasta el versículo 5. Dice aquí, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora vamos a hacernos algunas preguntas muy importantes al examinar la creación de la luz el primer día. ¿Cuál día fue el que Dios apartó la luz de las tinieblas? ¿Fue el primer día que apartó la luz de las tinieblas o fue el cuarto día? Ustedes saben que es el primer día. Lo leímos. Segunda pregunta. ¿De dónde vino la luz del primer día que apartó la luz de las tinieblas? Algunos dicen, bueno, era la gloria de Dios, la luz de Dios. Tenemos que estudiar eso para ver si esa es la respuesta correcta. La siguiente pregunta, ¿qué es lo que hoy separa la luz de las tinieblas en este mundo? La siguiente pregunta, ¿cómo podían existir la luz y las tinieblas los primeros 3 días de la creación si el sol aparentemente no fue creado sino hasta el cuarto día? Y finalmente, aún más, ¿cómo podía haber tarde y mañana los primeros 3 días si el sol no se levantaba ni se ocultaba hasta el cuarto día? Son preguntas que muy a menudo se hacen y tenemos que buscar respuestas. Ahora, vamos a notar un punto muy importante. En la Biblia, la tarde y la mañana siempre guardan una relación con el sol. En la tarde el sol se oculta y empieza la oscuridad. En la mañana el sol se levanta y el resultado es la luz. Vamos a examinar un texto del Antiguo Testamento y otro del Nuevo sobre la relación entre la tarde y el sol. El primer texto es Josué 8 y el versículo 29. Josué 8 y el versículo 29. Está hablando de cuando colgaron al rey de Ai en un madero. Dice también, mandó ahorcar en un árbol al rey de Ai, este es Josué, y ordenó que dejaran su cuerpo colgando hasta la tarde. Y al ponerse el sol, ¿cuándo es la tarde? Cuando se pone el sol. Dice, al ponerse el sol, Josué mandó que bajaran el cuerpo del rey y lo arrojaran a la entrada de la ciudad. Asimismo pidió que se amontonaran piedras encima del cadáver y ese montón de piedras permanece hasta el día de hoy. Así que ¿cuándo es la tarde? Cuando se pone el sol. Ahora examinemos un texto del Nuevo Testamento. Marcos 1, 32 y 33. Marcos 1, 32 y 33. Saben que Jesús muchas veces se abstenía de hacer milagros los sábados para no ganar la ira de sus enemigos. Aunque a veces, con razones muy claras, Jesús hacía milagros para tratar de enseñar una gran lección. Pero generalmente se abstenía de hacer milagros los sábados. Dice en Marcos 1, 32 y 33, al atardecer, una mejor traducción sería en la tarde, cuando ya se ponía el sol, nuevamente la tarde tiene que ver con ocultarse el sol. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. En perfecta armonía con la Biblia, el espíritu de profecía deja claro que el sol ya existía el primer día. Es más, existía los primeros 3 días de la creación. El sol no fue creado el cuarto día. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Vamos a leer esta cita de Testimonios para los Ministros, página 135. Escribe Elena White, cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo, se está refiriendo a los 7 días, no solamente del día cuarto en adelante.
Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y descansó en el día séptimo, se refiere a días de 24 horas que ha señalado con la salida y la puesta del sol. Es decir, la salida y la puesta del sol sucedió durante 7 días. Todos los 7 días tuvieron una longitud de 24 horas. Y ustedes saben que el día de 24 horas tiene una relación con el sol. Todos los 7 días tuvieron tarde y mañana, es decir, el sol se levantó y el sol se ocultó. Además de eso, la tarde y la mañana demarcan el ascenso y el descenso del sol. Por lo tanto, la conclusión es que el sol ya existía el primer día, el segundo día y el tercer día. Ahora yo sé lo que muchos están pensando. La Biblia dice que Dios creó el sol, la luna y las estrellas el cuarto día. Examinemos más detenidamente ese asunto. Primero quiero leerles una cita a donde Elena White describe la creación de la materia en este mundo. Dice en el libro Ministerios de Curación, página 322, lo siguiente: en la creación de la tierra, nada debió Dios a la materia preexistente. Es decir, Dios no tuvo que hacer algo de materia. Él creó la materia. Sigue diciendo, ahora va a defender esto con la Biblia. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 33, 9. Todas las cosas materiales o espirituales surgieron ante el Señor Jehová por su voz y fueron creadas para su propio designio. Los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, surgieron a la existencia por el aliento de su boca. Es decir, Dios no debió nada a la materia existente. Es decir, había materia, entonces ahora Dios crea usando la materia. No, Dios creó la materia y luego con la materia hizo el trabajo durante la semana de la creación. Ahora, aquí hay un punto muy importante. La palabra bara, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es una palabra donde Dios siempre está bara. Dios siempre es el que crea. En ningún lugar del Antiguo Testamento se le atribuye al hombre una acción que tiene que ver con bara. Dios es el único que hace bara. En Isaías 40:28 dice que Dios creó los cielos y la tierra. En el Salmo 51:10 dice que solo Dios puede dar un corazón, puede crear en nosotros un corazón nuevo. En Isaías 65:17 dice que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, como dice en el libro de Génesis. Ahora, el cuarto día no se usa la palabra bara para hablar del sol, la luna y las estrellas, sino que se usa otra palabra, la palabra hebrea asá. Vamos a leer Génesis el capítulo 5 y el versículo 1, Génesis 5 y el versículo 1, a donde tenemos las dos palabras bara y asá. Dice allí en Génesis 5:1, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó, esa es la palabra bara, creó Dios al hombre a la semejanza de Dios, lo hizo. Esa es la palabra asá. Ahora nosotros sabemos cómo Dios creó a Adán. En primer lugar, creó la materia de la cual hizo Adán, el polvo de la tierra, y luego Dios hizo o Dios formó al hombre del polvo con sus propias manos. Dios creó el polvo de la nada y luego tomó y le dio forma o lo puso en orden a Adán cuando lo creó. Según Isaías 64 y el versículo 8, Dios metafóricamente formó o hizo una vasija de barro que representaba al pueblo de Israel. El barro ya existía, pero Dios puso en orden el barro para formar una vasija. La palabra asá sí se usa para hablar de seres humanos haciendo algo. Por ejemplo, en Génesis 3 y el versículo 7 dice que Adán y Eva hicieron delantales de hojas de higuera. Las hojas de higuera existían, pero ellos tuvieron que poner las hojas de higuera, por así decirlo, en orden para formar delantales.
Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió el cuarto día? Vamos a Génesis 1 y el versículo 14 al 19. Génesis 1, 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Un momentico, ¿acaso no dice que Dios separó el día de la noche en el primer día? Ya lo leímos. Así que encontramos un aparente problema, aunque no es problema cuando entendemos la diferencia entre Bará y Asá. Ahora dice, ¿por qué Dios colocó las lumbreras? Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar. ¿Acaso Dios no ya tenía el sol y la luna allí para alumbrar? Claro que sí, el primer día. Así que dice, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Ahora viene la palabra clave. E hizo, Asá. Dios toma ahora todos los objetos de nuestro sistema planetario y los pone en orden para beneficiar la tierra. Dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. No dice que Dios creó, las hizo, porque ya existía en el primer día. La lumbrera mayor que señorease en el día o gobernase en el día, y la lumbrera menor para que señorease o gobernase en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar. Ya había sucedido eso, el primer día lo leímos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, que ya nos dimos cuenta que sucedió el primer día. Y luego dice, y vio Dios que era bueno, y el primer día y el cuarto día, ambos tuvieron tarde y mañana. Dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces, ¿qué hizo Dios el cuarto día? El cuarto día Dios sincronizó o puso en orden nuestro sistema solar para señales, estaciones, días y años. Ahora hablemos de la descreación de la tierra. Ya hablamos de la creación, cómo Dios resolvió los 4 problemas. Dios puso en orden, Dios llenó, Dios iluminó y Dios creó la vida. Dios hizo la vida. Pero va a llegar un momento en que se va a reversar el orden de la creación. Y este planeta va a volver a la condición en la cual se encontraba antes de la semana de la creación. Las 7 postreras plagas que se mencionan en el libro de Apocalipsis van a devastar o descrear el planeta. Y el planeta volverá a la condición en la cual se encontraba al principio, antes de la semana de la creación. Leamos Isaías 24, 1 al 3. Dice allí, he aquí que Jehová vacía, noten esa palabra clave, vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Versículo 3, la tierra será enteramente vaciada, uno de los problemas en la creación, y completamente saqueada, el problema que ya no hay orden. Saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Es decir, se va a hacer una descreación, un contrario de lo que sucedió originalmente en la semana de la creación. Vamos a examinar eso. El primer día, cuando Dios creó la luz, nos dice que cuando Cristo venga en poder y gloria, el planeta va a quedar en tinieblas y va a estar en tinieblas por 1000 años. ¿Qué diríamos del segundo día? El firmamento, el aire que nosotros respiramos durante los 1000 años como consecuencia de las plagas y la venida de Cristo. El firmamento, el aire que respiramos va a estar completamente envenenado por el fuego y el azufre que ha consumido todo lo que está en el planeta, y por los cadáveres que están tirados por toda la superficie de la tierra. Imagínense, el aire no se podría respirar. Jeremías 25, 30 al 38 es a donde nos dice que los muertos no se van a enterrar, van a estar en la superficie de la tierra. ¿Qué va a ocurrir con lo que hizo Dios el tercer día, la vegetación?
La cuarta plaga, según Apocalipsis 16, 8 y 9, va a quemar toda la vegetación de la tierra. Todo va a morir. ¿Qué diríamos del cuarto día? De esto hablaremos más en unos momentos. Dios el cuarto día ubicó el sol, la luna y las estrellas en relación con los otros cuerpos celestes en nuestro sistema solar. ¿Qué va a pasar con el sol y la luna? Van a desquiciarse de sus lugares, van a ser removidas de sus lugares. Por eso es que el planeta va a estar en tinieblas durante los 1000 años. ¿Qué diríamos de lo que hizo Dios el quinto día? La vida marítima. Apocalipsis 16, 3 dice, todos los peces del mar murieron como resultado de las plagas. ¿Qué diríamos de las aves del cielo? Jeremías dijo en el versículo 25 del capítulo 4 que todas las aves del cielo se habían ido, desaparecido, es decir, murieron. ¿Qué va a pasar con los seres humanos? Esta es la creación, el sexto día. Y los animales terrestres todos van a morir. Todos los seres humanos, como resultado de las plagas y la segunda venida, también van a morir. Eso nos dice varios textos. Jeremías 4:25, Apocalipsis 20:5, donde dice, el resto de los muertos no tornaron a vivir, sino hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Y qué diríamos del sábado? Les voy a decir algo que posiblemente no lo han pensado. El sábado no existirá en esta tierra durante el milenio, porque el sol y la luna se habrán removido de sus lugares y no hay la secuencia de 7 días. No habrá tarde ni mañana durante el periodo de los 1000 años. Ahora leamos el apoyo bíblico de lo que acabo de mencionar. Jeremías 4 y el versículo 23 al 28. Jeremías 4, 23 al 28. Aquí Jeremías está presenciando la segunda venida. Dice, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído. Recuerden que Cristo viene con trompeta. Sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Ahora vamos al versículo 23. Miré la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. La misma expresión de Génesis 1 y 2. Miré la tierra, he aquí que estaba desordenada o asolada y vacía. Y a los cielos y no había en ellos luz. Fíjense, 3 de los problemas. Asolada, vacía y sin luz. Versículo 24. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. ¿Cuántos hombres va a haber en la tierra? Miré y no había hombre. Y fíjese las aves. Y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Porque después del milenio es que Dios va a destruir la tierra del todo. Versículo 28, por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba, escuchen bien, se oscurecerán. Porque el sol, la luna y las estrellas van a ser movidas de sus lugares. En un momento les voy a leer el pasaje donde dice eso. Así que dice, por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Ahora Mateo 24, 29 al 31 nos describe qué va a ocurrir cuando el sol, la luna y las estrellas sean movidas de sus lugares, de sus órbitas. Vamos a leer Mateo 24, 29 al 31. Dice, e inmediatamente después de la tribulación, este es el tiempo de angustia, después de cerrarse la puerta de la gracia. E inmediatamente después de la tribulación, que se describe como la gran tribulación en el versículo 21, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, escuchen bien, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Y la razón es porque el cielo se va a enrollar como un pergamino, según Apocalipsis el capítulo 6. Y luego sigue diciendo, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor. Y luego dice, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué son las potencias de los cielos?
En unos momentos les voy a mostrar que las potencias de los cielos son el sol y la luna, porque gobiernan en el cielo. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Para este tiempo todavía no ha comenzado la segunda venida. Cuando viene la oscuridad, el sol se oscurece, la luna no da su luz. Cuando el sol y la luna sean desquiciados de sus lugares, todavía no ha ocurrido la segunda venida de Jesús. Porque después que se oscurecen, sigue diciendo aquí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo. Es decir, no viene cuando se oscurece el sol y la luna y son movidos de sus lugares. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, ¿quiénes son las potestades de los cielos que menciona aquí Mateo? Las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, no tenemos que adivinar, porque cuando vamos a Génesis 1:16 nos dice que el sol gobierna el día y la luna gobierna la noche. Dice así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Ahora, Elena White en visión vio el momento en que el sol, la luna y las estrellas van a ser movidas de sus lugares antes que se vea la señal del Hijo del Hombre en el cielo, antes que Cristo comience su segunda venida. En el libro Primeros Escritos, página 41, ella escribió, el 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo, es decir, el sol y la luna. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, solo leímos de Mateo, pero también la oscuridad está en Marcos y Lucas, y vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Ahora va a explicar. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en el cielo. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra, que son los poderes civiles. Sigue la cita. La voz de Dios sacudirá las potestades del cielo, primordialmente el sol y la luna. Sigue diciendo, entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. Estoy leyendo una traducción, pero hay una mejor traducción porque la hermana White escribió en inglés. En realidad en inglés dice, serán movidas de sus lugares. They will be moved out of their places. Entonces voy a traducir como está en el original. Entonces el sol, la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares. Luego Primeros Escritos dice, no se aniquilarán. No es la mejor traducción, porque en inglés dice, no dejarán de existir. Dice, no dejarán de existir, sino que serán sacudidas a la voz de Dios. Es decir, el sol, la luna y las estrellas van a ser movidas de sus lugares cuando Dios deje oír su voz. Por eso el planeta va a quedar en oscuridad. No va a haber día ni noche, no va a haber luz, solamente tinieblas, no va a haber tarde ni mañana y por lo tanto no va a haber semana y no va a haber sábado. Ahora, la hermana White luego escribe en cuanto a la conmoción de los poderes de la tierra, porque dice, serán conmovidos los que gobiernan en el cielo, que es el sol y la luna, y también las potestades terrenas. ¿Qué quiso decir por potestades terrenas? En la misma cita, Elena White explica, vi que ahora, fíjese que la conmoción de las potestades de la tierra ya estaba ocurriendo en los días de la hermana White. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra, es decir, los poderes civiles, y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerras, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra.
Así que la conmoción de los poderes terrenales ya estaba ocurriendo en los días de la hermana White, pero se iba a intensificar este sacudimiento de los poderes terrenales. En el libro Conflicto de los Siglos, páginas 575 y 576, Elena White escribió en cuanto a estos desastres, guerras, rumores de guerras, pestilencia, hambre, terremotos. Ella escribió: estas visitaciones serán más y más frecuentes y desastrosas. Elena White, cuando habla de estos problemas que van a existir en el mundo, sencillamente se está refiriendo a Mateo 24, 6 y 7, a donde dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares. Lo mismo que mencionó la hermana White, lo que va a sacudir a los poderes terrenales son todos estos desastres. Pero estos desastres ya estaban ocurriendo en los días de la hermana White. Se iban a intensificar y luego, al final de la historia, en la quinta plaga de oscuridad, es que el sol, la luna y las estrellas iban a ser movidas de sus lugares y el planeta iba a quedar en tinieblas. Ahora, la Biblia menciona en varios lugares las señales en cuerpos celestes. Por ejemplo, Apocalipsis 6, 12 y 13, también Joel 2, 31, mencionan señales en el sol, la luna y las estrellas. Vamos a leer esto en Apocalipsis 6, 12 y 13. Apocalipsis 6, 12 y 13. Y nosotros los adventistas aplicamos tanto el pasaje de Joel como Apocalipsis 6 a lo que ocurrió en 1780 y 1833. El oscurecimiento del sol, en la noche se vio la luna como sangre, y en 1833 cayeron las estrellas del cielo, las estrellas fugaces. Noten Apocalipsis 6, 12 y 13. Vamos a leer ese texto en nuestras Biblias, Apocalipsis, el capítulo 6, y el versículo 12 y el versículo 13. Dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y se puso el sol negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Noten que no dice que la luna se oscureció. Dice que el sol se oscureció, pero la luna parecía sangre. Versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Es decir, la caída de las estrellas se iba a ver. Joel 2 y el versículo 31 también tiene básicamente la misma idea. Es decir, el pasaje que viene en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6 y el versículo 12 y 13, viene del libro de Joel. Vamos a leer Joel 2 y el versículo 31, un versículo muy importante. Dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. De ahí viene Apocalipsis 6, 12 y 13. Y la luna en sangre, ahora viene una palabra clave: antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El día grande y espantoso de Jehová son las 7 postreras plagas y la venida de Jesús. Así que dice que estas señales iban a ocurrir antes de las plagas, antes de la segunda venida. El sol se iba a oscurecer y la luna no se iba a oscurecer. La luna iba a parecer de sangre. Ahora, hay otros pasajes de la Biblia a donde dice que va a haber señales en el sol, la luna y las estrellas. Y algunos han confundido las de Apocalipsis 6, 12 y 13 y Joel 2, 31 con los otros lugares a donde se hablan de las señales. Necesitamos entender que hay dos grupos de señales que se relacionan con el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Lo que quiero decir es que sí, el gran terremoto de Lisboa, 1755, el oscurecimiento del sol, la luna que parecía sangre y las estrellas fugaces que cayeron del cielo, eso se cumplió en el pasado. Pero hay otras señales
que mencionan los profetas, a donde en realidad son otras señales en el sol, la luna y las estrellas que van a ocurrir en relación con la segunda venida de Jesús, particularmente la quinta plaga de oscuridad, lo que se refiere a Mateo 24 y el versículo 29 y otros pasajes de la Biblia. Vamos a leer, por ejemplo, Joel 2, 10 y 11. Joel 2, 10 y 11. El contexto indica que está hablando de la segunda venida. Delante de él temblará la tierra. Se estremecerán los cielos. Oh, qué interesante. No solamente iba a temblar la tierra como en Lisboa, sino el cielo. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán. Noten que es diferente. La luna no se va a volver como sangre. La luna se va a oscurecer también. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Oh, en 1833 las estrellas no retrajeron su resplandor. La gente quedó maravillada al ver iluminado el cielo con las estrellas fugaces. Así que dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. Eso no pasó en 1755. El sol y la luna se oscurecerán. La luna no se oscureció en 1780. Las estrellas retraerán su resplandor. Eso no pasó en 1833. Versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército. Esta es la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19 con los ejércitos celestiales. Porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? De allí viene Apocalipsis 6, 17. Ahora, vamos al siguiente pasaje que a veces se usa mal y se aplica a lo que ocurrió en 1780 y 1833 y 1755. Joel 3, 15 y 16. Dice, el sol y la luna se oscurecerán. Noten, nuevamente no dice que la luna se va a tornar como sangre. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. No pasó en 1833 eso. Y Jehová rugirá desde Sión. Eso no pasó en 1780, 1833. Y dará su voz desde Jerusalén. Y ahora escuchen, y temblarán los cielos. No pasó en 1755. No solamente temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. Quiere decir que el pueblo de Dios está en jaque, está en peligro en este momento, pero Dios va a ser la esperanza de su pueblo. El tercer pasaje donde se habla de señales en el sol, la luna y las estrellas, que no son las señales del pasado, sino las del futuro, es Isaías 13, 10 al 13. Dice allí, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, porque va a haber solo un remanente, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos. No solamente la tierra como en 1755, haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. ¿Saben que Elena de White también distinguió entre las señales del pasado y las del futuro? Hay una cita del Conflicto de los Siglos, página 305, que ha sido mal interpretada, porque se aplican a las señales en el sol, la luna y las estrellas de Marcos 13, 24 al 26 a lo que ocurrió en el pasado. Vamos a leer esa cita y a estudiar la estructura de la cita con cuidado. Escribió Elena White, no solo predecían las profecías, cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, es decir, las profecías indicaban una cosa, cómo se ha de producir la venida de Cristo y por qué va a venir. Ahora viene un segundo punto, sino también las profecías nos dan las señales que iban a anunciar a los hombres cuando se acercaría ese acontecimiento. 2 puntos de tiempo. Señales
que iban, es decir, profecías que iban a indicar cómo iba a venir Jesús y por qué iba a venir, y señales que iban a anunciar a los seres humanos cuando ese acontecimiento estaba cerca. 2 puntos. Ahora, sigue la cita. Jesús dijo: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Lucas 21, 25. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Esos versículos están describiendo cómo va a venir Jesús. Pero ahora noten cómo termina la cita. El revelador describe de la manera siguiente la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Es decir, la hermana White cita de Marcos y de Lucas para hablar de cómo vendrá Jesús y por qué viene Jesús, y luego regresa y dice, el revelador escribe de la manera siguiente la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento, y ahora va a hablar de las señales de Apocalipsis 6:12. Fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. Ahora tenemos que hablar de la recreación de los cielos y de la tierra. Después de la destrucción de los impíos, Dios hará nuevamente lo que hizo al principio. Pondrá el planeta en orden, lo llenará, lo iluminará y pondrá en él la vida. Es decir, va a repetir el proceso de creación que hizo al comienzo. En la nueva creación, Dios también tomará 6 días como al principio. Y reposaremos con Él el 7º día. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que Dios va a recrear este mundo en 6 días para luego reposar el 7º? La respuesta es muy sencilla. En un texto que vamos a leer en unos momentos, vamos a encontrar que guardaremos el sábado en conmemoración de la creación de cielos nuevos y tierra nueva. No podemos guardar el 7º día en honor a los 6 días de la creación si no existieron primero los 6 días. Otra cosa hermosa es que los redimidos van a ser testigos oculares de la nueva creación. Al principio Adán y Eva no vieron a Dios crear nada. Adán ni siquiera vio la creación de Eva. Pero al final de la historia, el remanente estará vivo cuando Dios diga, sea la luz, sea el firmamento. Cuando Dios haga que salga de la tierra la vegetación. Cuando Dios reubique el sol, la luna y las estrellas a donde deben estar para beneficiar al planeta. Cuando Dios haga aves y peces. Cuando Dios haga animales terrestres. Cuando Dios deshaga la descreación que ocurrió en las plagas y la segunda venida, encontraremos que Dios va a hacer exactamente lo mismo que hizo al comienzo. ¿Y saben algo interesante? Cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, va a decir, hecho está o terminé. No es coincidencia que en Génesis dice, Dios terminó su obra el 6º día y reposó el 7º. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo, consumado es decir, se terminó y reposó en el sepulcro el sábado. Y no es coincidencia que al final de la historia Dios va a decir, hecho es, cuando termine de hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y ustedes dicen, ¿dónde está eso en la Biblia? Apocalipsis 21, 3 al 7. Apocalipsis 21, 3 al 7. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora viene el versículo clave. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Cuando Dios hace todas las cosas nuevas, va a decir, hecho está. Cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva, su pueblo morará con Él eternamente. Y su pueblo irá cada semana y cada mes a adorar a la presencia del Señor. Cada mes porque hay un árbol que produce su fruto cada mes.
Noten lo que dice Apocalipsis 22 y el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora, lo interesante es que Apocalipsis 2:7 da la promesa de que los fieles van a comer del árbol de la vida, y aquí dice que da su fruto cada mes. Pero también iremos a adorar delante de Dios el sábado, el séptimo día. Ahora yo pregunto, ¿entonces Dios va a recrear la semana? La semana desapareció durante el milenio. Sol, luna y estrellas desquiciados. ¿Quién sabe para dónde los mandó Dios? A donde estaban antes que Dios comenzara el proceso de la creación. Pero cuando Dios haga cielos y tierra nueva, Él va a colocar el sol y la luna en sus lugares para establecer otra vez el ciclo día y noche, el ciclo tarde y mañana, 7 días, y va a restablecer el séptimo día, sábado. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, ya vimos, para comer del árbol de la vida, y de sábado en sábado vendrán todos, no dice los judíos. Isaías es el profeta universal que incluye judíos y gentiles. Dice, vendrán todos, dice literalmente en el hebreo, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Por qué van a ir? Porque Dios creó cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, el Papa Juan Pablo II enseñó en su carta pastoral Dies Domini que en el reino venidero viviremos en un eterno domingo, porque allá no habrá ciclo semanal. Así dice él en el párrafo 84 de su carta pastoral Dies Domini. Y de domingo en domingo, la comunidad cristiana, iluminada por Cristo, camina hacia el domingo sin fin de la Jerusalén celestial, cuando se completará en todas sus facetas la mística ciudad de Dios, que no necesita de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Así que él dice, la ciudad no va a haber sol ni luna, así que vamos a vivir en un eterno domingo. Eso no es lo que dice la Biblia. Apocalipsis 21, 23 nos dice, la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No dice que no va a haber sol ni luna que beneficien a todo el planeta. Dice la ciudad. Y luego dice no tiene necesidad. No dice que el sol y la luna no existen, sino en la ciudad no hay necesidad de sol ni de luna. El profeta Isaías lo expresó de una forma muy interesante. Isaías 24 y el versículo 23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, ya hemos mirado eso, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Es decir, el sol, la luna se va a avergonzar y el sol se va a confundir. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios en la ciudad, en el monte Sión, como dice aquí, y en Jerusalén, es deslumbrante. Es como si yo prendiera una linterna a mediodía cuando el sol está sin una nube en el cielo. La linterna está prendida, pero la luz del sol opaca la luz de la linterna. Por eso dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Ahora, mis queridos amigos y hermanos, quiero terminar leyendo cómo será ese lugar donde habitaremos para siempre. Mis hermanos y hermanas, viene el día en que todo lo que yo estoy describiendo de la Biblia va a ocurrir. Y al final habrá solo dos grupos: los que están con Dios en la ciudad y los que están fuera de la santa ciudad. Los que van a vivir eternamente con Dios y los que van a ser consumidos y destruidos para nunca vivir más. Y Jesús nos dice, venid a mí. Vengan a mí ahora. Hoy es el día de la salvación. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. De nada vale ganar todo el mundo y perder el alma. ¿Cómo va a ser ese mundo nuevo que va a ser
el Señor Jesús, el Padre a través de Jesús. Quiero concluir leyendo de Isaías el capítulo 35 y vamos a empezar en el versículo 3 hasta el versículo 10. Fortaleced las manos cansadas. Este COVID ha causado que la gente tenga manos cansadas. Afirmad las rodillas endelebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. La gloriosa promesa de la venida de Cristo Jesús. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la sociedad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él. Y vendrán a Sión con alegría, y con gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Mis queridos hermanos y amigos, no más problemas económicos, no más enfermedades, no más riñas familiares, no más problemas en la sociedad. Viviremos en un mundo como el que Dios creó al comienzo antes del pecado. Un mundo lleno de paz, de serenidad, de gozo, a donde los redimidos vivirán por las edades eternas para nunca morir. Yo no sé de ustedes, pero yo estoy anhelando que llegue ese momento. Saben que Dios nos ha dado el sábado para mirar hacia ese momento. El sábado es un día para suspender la rutina de la vida semanal. Es un día para adorar, para ir a la iglesia, para cantar himnos, para orar, para estudiar la palabra, para disfrutar de la naturaleza, para visitar a los enfermos, ayudar a los pobres, estar con la familia, darle reposo a los trabajadores, a las bestias y a las visitas que están en nuestra casa. El sábado es un presagio, es un gustacito de lo que será habitar en la presencia de Dios. Trabajar 6 días a la semana para luego el séptimo día ir a adorar ante la misma presencia de Dios. Hermano y hermana, no te pierdas esa oportunidad. No dejes que nada estorbe ese día con el Señor Jesús.